Muy buenas noches. Es un placer tenerlos acá y un inmenso placer la compañía de la maestra Blanca Muchas Orine. gracias. Siempre es un placer tenerla acá, le hemos dicho 1000 veces que esta es su casa y ella todavía pide permiso para venir. Sí, pero dicen que es mi casa, pero yo trato de llevarme el piano y no, nada, no me lo dejan llevar. Bueno, la idea de hoy es tener una conversación sobre muchos temas. Entonces yo quisiera empezar, Blanca, por cómo fue tu llegada a la música. Sí, mira, yo de verdad que fui demasiado afortunada. Primero que heredé un poquitico del talento de mi papá, que fue un músico absolutamente extraordinario, un talento impresionante. Y entre más vieja me vuelvo, más cuenta me doy del talento de mi papá. Entonces eso fue ya una fortuna. En la casa había música constantemente. Todo el tiempo, porque mi papá era uno de 14 hermanos y todos tocaban. Entonces se reunían y había violín, cello, mi papá con la flauta, el clarinete, el saxofón, pero yo parece que siempre me iba y me paraba al lado del piano. Nosotros no teníamos piano en la casa. Entonces, pues como que a los 5 años mi mamá decía, la niña parece que le gusta el piano, porque siempre me iba a ir a mirarlo. Entonces mi mamá compró piano y mi abuelita, que era pianista, la mamá de mi papá, venía a la casa una vez a la semana a almorzar. Entonces mi mamá dijo, aquí tengo a la profesora, le doy el almuerzo y me le da la clase. Entonces, sí, todo fue muy amable, muy normal, porque los estudiantes me preguntan por qué decidió. Y yo creo que el piano me escogió a mí, que fue lo más natural del mundo. ¿Qué te llamaba la atención? No sé, es difícil a esa edad. Yo me paraba, yo miraba tal vez el sonido. Nosotros éramos muy amigos de la familia del maestro José María Tena y éramos vecinos y ellos sí tenían piano. Y entonces tocábamos a la puerta, mi hermano mayor y yo, él me llevaba 6 años, y corríamos a ver quién llegaba al piano primero. Siempre era como esa idea de sacar cositas al oído. Y claro que él siempre me ganaba porque era más grande que yo, y si yo ganaba me sacaba de la silla. Pero sí, ahí se dieron cuenta mi mamá, porque mi papá, pobrecito, trabajaba 24 horas al día, de que a mí me gustaba el piano. ¿Y cómo fue ese tránsito ya a estudiar formalmente y a decidir casi que seguir una vida en la Pues música? en realidad sucedió muy pronto, porque cuando yo tenía 11 años, que ya estábamos viviendo en Medellín, me cambiaron de profesora con doña Luisa Manighetti, una profesora italiana extraordinaria, que estaba en Medellín. Ella daba clases privadas y era muy costoso estudiar con ella. Entonces yo estaba en Bellas Artes y yo no sé por qué, yo me acuerdo que el semestre en Bellas Artes, yo estoy hablando de historia antigua aquí, ¿no es cierto? El semestre costaba 10 pesos. Y las clases mensuales con doña Luisa costaban 30 pesos, entonces imposible. Pero una pianista le mencionaba a doña Luisa que ella había escuchado a una niña que era muy talentosa, bla, bla, y entonces le pidió a mi papá que me llevara. Mi papá dio un concierto con doña Luisa, el triple concierto de bajo, flauta, piano y violín. Y me oyó y me dio una beca. Entonces yo tenía 10 años y ella le dijo a mi papá que ella creía que esto se iba a volver serio, que yo tenía que estudiar más. Y a mí mi papá siempre me preguntaba, ¿esto es lo que quieres? Nunca me forzaron. ¿Quieres estudiar 4 horas diarias? Que en ese entonces era bastante. Y sí, yo dije que sí. Y ya. Que tú has tenido una vida también no solo como concertista, sino como profesora, muchos años. Si te remontas a esa época de estudios, ¿qué te impartieron tan bien dado que te permitió seguir una carrera en ese momento? Sí, como el interés personal de cada profesor. No era como que venga a la clase, le oyen, sino tratando de ver
cómo ayudar, qué repertorio me quedaba bien. Tuve mucha suerte con todos los profesores y ya me empezaban a presentar en público y nunca hubo como una sensación de miedo que me va a regañar el profesor si no tocó bien, sino siempre con una voz de aliento. Obviamente que hay que estudiar más, hay que preparar más, hay que estar, pero siempre no tuve un momento desagradable con un profesor y eso yo creo que me quedó y yo no, pues a los 20 y pico de años yo no pensé que yo iba a dar clases, pues en ese momento yo tenía la idea de seguir tocando y estar ante el público y empecé a dar clases y de verdad que se volvió una pasión, absolutamente, ¿sí? Y no solamente, como siempre decimos, porque cuando tenemos que enseñar, tenemos que explicar cosas que a veces nosotros lo hacemos como casi que automáticamente. Entonces, al tener que pensar, te obliga también a mirar cómo haces las cosas y ser más consciente. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo ensayo maneras de estudiar y cómo me sale un pasaje después de 100 años que no me sale y por fin me sale simplemente porque hice un movimiento con la mano, un ángulo y ahí mismo yo se los paso a ellos. Y la parte humana de los estudiantes ha sido algo maravilloso, es especial, muy especial. ¿Tú a qué edad viajaste a Europa? Yo primero con la ayuda de don Diego Echavarría, que me oyó cuando yo tenía 12 años, entonces yo me fui para Estados Unidos a los 13 años a vivir con un tío y para Viena me fui cuando tenía 17 años. Muy pronto. Sí. ¿Y las clases en Estados Unidos en dónde fueron? Fueron en Kansas porque era donde vivía mi tío, entonces era la única parte donde yo podía estar. El profesor era un profesor polaco, muy bueno, muy bueno. No, pero siempre tradición europea, fíjate. Sí, profesor italiana, sí, profesor exacto, polaco. Sí. Me trabajó bastante el sonido, pero yo llegué, una niña que tenía talento y que tenía como facilidad, entonces no me trabajó mucho la técnica, sino que me dejaba tocar, hasta que llegó un momento donde yo sentía que esta obra como que me está quedando grande y no sé cómo hacerla. Eso él no lo hizo, pero era un gran músico, era cuñado de Rubinstein. Entonces yo conocí a la familia, a la esposa de Rubinstein y a las hijas a través de ellos. Y ya a los 17 años me fui para Viena con un profesor espectacular. Hago un paréntesis para hacerte una pregunta que siempre creo que es difícil para quienes no están en el mundo de la música entender que un profesor trabaje contigo el sonido, sobre todo cuando el sonido sale del piano, que tiene unas teclas, una cuerda. Sí. ¿Cuál es el sonido que puede generar un pianista? Sí, supuestamente el piano es que un instrumento de percusión, pero el piano puede cantar muchísimo y bellísimo y tiene muchas posibilidades y todo tiene que ver con el peso del brazo, la velocidad del ataque. Profesor famoso ruso que era profesor de Richter y Neuhaus se llamaba. Él decía que el sonido se producía por tres cosas: por la altura con que uno bajaba el brazo, la velocidad y la cantidad de peso. Si uno bajaba muy blando y si uno ensaya, si le da el tanganazo, como digo yo, a lo paisa, suena el piano suena como con un ataque muy feo. Entonces uno puede tocar un sonido muy grande, pero de cerca y con todo el cuerpo. Y se deja acariciar, ¿sí? Y se deja, el piano puede cantar bellísimo, ¿sí? No es de percusión. Entonces sigamos con el recorrido. Sí. ¿Cómo se toma la decisión de ir a Viena? Una cosa muy curiosa porque yo tenía pues la beca de don Diego que mensualmente enviaba dinero a Kansas, no para mi manutención porque yo vivía con mis tíos, pero para las clases y para los gastos. Y una compañera pianista muy buena hizo un año en Viena y llegó de regreso a Kansas. Ella era mayor que yo, unos 5 o 6 años, y me mencionó este profesor. Me dijo: Blanca, este profesor es el profesor para usted. Y no sé por qué yo le creí, porque la admiraba como pianista y éramos amigas.
y le consulté a don Diego Echavarría. Hice las cuentas de manera que lo que él me enviaba a Estados Unidos me alcanzaba exactamente igual para vivir en Viena un mes, pagando arriendo y todo. Don Diego encantado porque él era mozartiano y beethoveniano y le encantaba la música y me dijo que sí y me fui. ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque uno entiende cuando uno llega a Viena como que todo empieza a tener sentido. Beethoven, Mozart empiezan a tener sentido. ¿Cómo fue ese encuentro con ese lugar tan, yo creo que es mítico para los que somos aficionados a la música? Sí, es que es mágico estar caminando uno por la calle y ver, aquí vivió Mozart en el año no sé qué, con una banderita austriaca. Aquí vivió Beethoven, aquí compuso Schubert. Eso está lleno, entonces uno de verdad es espectacular. Yo sé que está en gran parte reconstruida porque la guerra la acabó con ella, pero esos lugares se conservan y entrar a esos lugares es mágico, es muy difícil de expresar. Y la ópera, yo me hice muy amiga de una cantante colombiana, que pues yo la conocía desde Colombia, Lía Montoya. Esta niña tenía la voz más espectacular, una soprano lírica, y en ese momento estaba estudiando en Viena y los profesores estaban fascinados con ella. Y como ella era mi compañera, entonces aprendí a ir a la ópera de pie por 20 centavos de dólar, y yo digo que por eso mis pies están acabados, porque oír Wagner y oír Strauss parado durante 6 horas más la cola para comprar la boleta, pero fue y también me acercó a la canción, al lead, porque yo la acompañé bastante lo que ella estaba trabajando, no para concierto, porque los grandes pianistas como Eric Verba en ese entonces, que trabajaba con Irmgard Seyfried, con los grandes, él la acompañó en los conciertos, era de verdad una cantante. El director Savalich se la llevó para la ópera de Linz, no, la ópera de Colonia, perdón. Y entonces eso también me acercó a la ópera, a la canción. Fue una época, y a los museos de arte. Ahí también yo no pensé que yo podía pasar horas y horas, y ya tenía mis cuartos predilectos donde iba siempre. Fue una época espectacular, muy bonita. ¿Qué salió de ahí? Pues obviamente todo un mundo de cultura alrededor, pero sí, musicalmente, ¿cuál fue el gran salto? No sé, bueno, el gran salto, primero que todo la dificultad de tocar los clásicos, que yo llegué allá sin tener idea. Yo tocaba Beethoven igual que yo tocaba Chopin, igual que yo tocaba Bach. En eso el profesor polaco no me corrigió. Eso era como tal vez una escuela más antigua. Y ya llegué allí a oír Mozart como se debe tocar Mozart, Haydn, Beethoven. Eso fue un descubrimiento, y para mí el primer año fue muy difícil porque nunca había tenido yo pues como ese trabajo en detalle y lo difícil que es tocar el clasicismo, ¿cierto? Porque como decía un gran pianista, los jóvenes tocan Rachmaninoff y tocan Liszt, y el principio de la Opus 2 número 3, que son 2 terceritas, no las pueden tocar, ¿no es cierto? Además porque está uno completamente expuesto, es todo tan claro. A mí me gustaría que tú contaras qué significa estar expuesto, porque hay un público que no necesariamente se ha enfrentado a una partitura, sí, y a tener que hacer un primer pasaje de Mozart. Sí. ¿Qué es eso de estar expuesto? Pues mira, es que en las obras del romanticismo, entonces tú estás usando mucho pedal, las frases son muy largas, ¿no es cierto? Claro que hay colores, está el piano, el pianísimo, pero la claridad de tocar una sonata clásica, donde no te puedes esconder detrás del pedal. Aquí es todo en la mano, el canto, la articulación. Aquí no me puedo esconder con el pedal al fondo que nadie va a oír. No, esto se oye todo. Ni en un acorde grueso. Ni en una, son no, acordes ni más siquiera. sencillos. Es que todo el color es distinto.
en los concursos internacionales donde yo he estado, me han invitado bastante, entonces siempre el jurado dice, cuando tienen que tocar una obra de estilo clásico, se separan los niños de los hombres, ¿cierto? Ahí es donde se sabe. Y por eso, después de mucho tiempo, todos los grandes concursos internacionales exigen un concierto de Mozart, porque tocan Rachmaninoff y Prokofiev y Liszt, y eso es que se cae la casa y salen con un concierto de Mozart y están paralizados, ¿no es cierto? Entonces, ahí, eso yo creo que es lo que más hace que uno tenga una buena técnica, ¿cierto? Y saber cómo se hace el ligado, cuál es el staccato, la articulación, cómo se articula, cómo se usa el pedal, que digo es el mejor amigo o el peor enemigo, ¿cierto? Cuando llegaste y te encontraste con personas de tu misma edad, ¿la diferencia era muy grande o...? Pues bastante grande porque me tocó estar al mismo tiempo y en el mismo grupo de amigos con Marta Argerich. Entonces ahí quedé yo, ¿es cierto? Ella, los papás estaban viviendo en Viena porque ella se fue a estudiar, lo nombraron al papá en la embajada para que ella pudiera ir. Y ella en ese momento ya no estaba viviendo en Viena, pero claro, ella iba a su casa. Y la casa de ella era una de dos casas donde los estudiantes latinoamericanos nos daban una buena comida una vez a la semana, porque de resto era pues, en lo más barato que podíamos conseguir. Y entonces íbamos mucho a la casa de ella y escucharla a ella. Yo tenía 17 años, ella tenía 16, acababa de ganar 2 concursos seguidos, Ginebra y Bolzano, en el mes de septiembre. Yo llegué en septiembre, entonces ese fue mi encuentro con los pianistas en Viena. Y aquí sigo de todas maneras. Sí, de verdad que uno, ante un talento de esos, uno no se puede comparar. Uno hace lo que, porque ama lo que está haciendo, porque es un trabajo, pero supremamente duro. A mí todavía me preguntan, ¿todavía tiene que estudiar después de tantos años de tocar el piano? Y eso no se acaba nunca, pero uno no se puede comparar, no se puede comparar. Un año después de estar en Viena, un amigo, pianista antioqueño buenísimo que estaba en Milán, nos invitó a Lía Montoya y a mí para que fuéramos a visitarlos. Y entonces era el 31 de diciembre y dice, ay, tenemos una invitación, una familia que es muy querida. Bueno, fuimos con nuestras mejores galas y todo eso, un apartamento bellísimo. Y la señora dueña le decía a un jovencito como de 14 años, no vas a tocar. Y entonces yo pensaba, ay, la tía pues ahora que el niño se siente a darnos un concierto. Y bueno, tanto le insistieron y se sentó a tocar. Tocó casi 1 hora y media, solo Chopin. Las 4 baladas, 3 scherzos, yo tengo la lista. Lo más espectacular de este mundo, 14 o 15 años tenía. Ya te puedes imaginar cuál pianista era. 14 o 15 años. Que ganó el concurso Chopin. Polini. ¿Qué? Polini. Era Polini, Mauricio Polini, este monstruo. Entonces yo salí de Viena para descansar de Martita y me tocó conocer y tengo apuntado la dedicatoria de él recordando el año viejo y la lista es, pero una cosa espectacular. Entonces uno no se puede comparar, uno hace lo que puede hacer con mucho amor y ya, sí. ¿Y en qué radica ese, o sea, cuál es la diferencia con ese talento? ¿Es la expresividad, es la capacidad técnica, hay algo físico? Todo, es una mezcla de todo. Ellos dos, Marta pues es marciana, no es normal como toca ella el instrumento y lo bonito que lo puede hacer. No siempre lo hace, pero a veces porque ella tiene un temperamento muy raro, pero cuando toca hermoso y toca de todo. Hace mucho que ella no toca recitales sola, sino que toca con orquesta y música de cámara. Esos dos talentos son, gracias a Dios, fuera de serie. Sí, eso, la parte técnica, el control del instrumento, la memoria. Polini es supremamente intelectual y toca mucha música contemporánea. Es impresionante, ¿sí? Entonces, sí son demasiado talentosos. Sí, genios. ¿Sí?
¿Habrá algo en la manera de visualizar la música? O sea, como de entender la música o una partitura visualmente. Yo creo que sí, es totalmente distinto. Marta, yo creo que cuando yo la conocí, ahora yo creo que ha cambiado bastante, hace mucho no la veo, pero era todo muy natural. Y ella a veces te hablaba de música, pero pues yo no sé, y ella hablaba de colores, que sol mayor tal color, que re mayor, y yo como que le perdía el hilo porque soy poco intelectual y ella tenía siempre 30 personas, ay sí, el sol mayor es rojo. En cambio yo creo que Pollini sí es supremamente intelectual, como estudia la partitura, cómo la entiende y cómo la analiza. Él dice que en una época después de ganar el Chopin estaba muy cansado, que solamente quería que tocara Chopin y a él le encantaba, pero entonces se dedicó a tocar lo más contemporáneo del mundo entero, cambió completamente. Sí. Eso pasa. Sí. Estábamos hablando hace un rato de lo físico que es tocar piano. ¿Cómo has hecho para tener una carrera tan larga? O sea, ¿cuál es el cuidado que debe tener un pianista para asegurar su longevidad Sí, en yo la carrera? también he sido muy afortunada porque la forma como me enseñaron a estudiar me ha protegido de tener tendinitis, que es de lo que más sufren los pianistas o muchos músicos cuando estudian demasiado. Y lo que pasa es que yo siempre estudié. Sí, cuando hay un concierto, hay un concurso, uno tiene que estudiar mucho más. Pero creo que tuve la suerte de que estudié bien, siempre. Y yo puedo sentarme al piano 3 horas sin parar y sin desconcentrarme. A veces me demoro un ratico cuando veo que no estoy concentrada y que llevo 20 minutos sin hacer nada, me doy cuenta que es que no almorcé. Entonces yo como y ya. Mi papá decía que me vestía pero que no me alimentaba, entonces yo creo que es eso también. Y saber estudiar bien y usar el cuerpo bien, que es muy importante. Ahora ya lo están hablando más en los conservatorios, en las universidades y las clases de cómo respirar, de cómo manejar el cuerpo, y es algo que siempre me ha interesado y trato de leer y busco artículos y yo ensayo a ver cómo me siento para podérselo pasar a los alumnos, como te dije, y también ha sido mucha suerte de que no me he hecho daño. Voy a cumplir 79 años, cosa es grave. ¿Has tenido la posibilidad o te interesó en algún momento abordar otros instrumentos de teclado, el fortepiano, el clavecín? Sí, mucho. Yo toqué el clavecín varios años, sí, me encantó. Y fue en realidad me ofrecieron una beca para un curso de verano en la universidad en Dartmouth, que había un festival de música muy importante y mi profesor iba a estar allá. Entonces él me dijo, hay una beca para tocar el clavecín. Y yo dije, listo, que me pongan el clavecín. Pero con esas locuras que hace uno de joven, yo sin haber tocado nunca un clavecín, me dieron una clase. Y me mostraron un instrumento más bien moderno con los pedales para añadirle las octavas y todo eso. Y el primer concierto que di yo fue el concierto de Manuel de Falla, que es una de las obras más importantes, con unos solistas importantísimos, el clarinetista, oboísta de la orquesta del Metropolitan, porque ellos estaban todos allá dando clase. Y me encantó tocar el clavecín y seguí haciéndolo. Nunca compré, pero en la Juilliard y después en Vassar, donde estuve trabajando, había un clavecín y toqué varias veces, hasta una obra contemporánea muy interesante. ¿Y cómo es ese tránsito del Es repertorio? es muy distinto, no solamente el repertorio que a uno le encanta pues tocar el Bach, a ver, pero y en el fortepiano, uno aprende, cuando uno toca un fortepiano, y aquí hay uno, en el banco tienen uno, uno entiende las articulaciones, uno entiende el fortepiano
que eso sí funciona en esos instrumentos, y en estos grandes de ahora es muy distinto. En esos instrumentos tú ensayas y ahora sí entiendo cómo es la cosa, y las articulaciones se entienden de Mozart y todo eso por el instrumento. En Bach, sí, la claridad, y uno tocando el Bach en piano pues le da mucho más color, usa un poquito de pedal, es totalmente distinto. Pero yo con el profesor en Viena, él trabajó mucho una técnica que es de el ataque y soltar, entonces esto para el clavecín es perfecto, porque si uno deja el dedo pegado no puede. Entonces me sirvió mucho eso del profesor y me encantó. Y, y algo de eso se mezcló con la interpretación al piano del Beethoven. Sí, pues uno entiende un poquito más. Claro que de todas maneras No se puede replicar. No se puede replicar, no se puede. Y lo mismo con el Bach, que no se puede replicar. Pues en lo que hace un clavecinista en Bach, en el piano no siempre suena bien. Uno quiere hacer como la misma. Ellos tocan con bastante como rubato y todos los adornos. No siempre suena bien lo mismo en el piano. ¿Sí? Hay personas puristas que dicen que el Bach se debe tocar solamente al clavecín, pero qué pérdida para los pianistas tendríamos si no pudiéramos tocar Bach. Yo recuerdo creo que fue un par de años que tuvimos una cena en mi casa con Harold. Con Harold, sí. Cuéntame de esa amistad, porque además entiendo que se conocieron en Viena, ¿cierto? No, Harold llegó a Medellín a estudiar química. Porque el hermano estaba también en la escuela de minas en Medellín, y él llegó allá y estaba una profesora, Ana María Penela. Yo ya no vivía en Medellín, yo ya estaba en Estados Unidos. Él empezó a estudiar con ella y a seguir estudiando porque él tocaba piano desde chiquito, y entonces resolvió dejar la carrera. Y nos conocimos una vez en Medellín nomás, pero después él llegó, cuando se casó, llegó un año después a Viena. Y allá nos hicimos muy amigos, sí. Es una amistad de toda la vida. De toda la vida, sí, de 1958. Sí. Y en los últimos 2 años de mi estadía allá conseguimos un apartamento de esos viejos, gigantes, y él tenía su piano de cola en la habitación de ellos, y yo tenía el piano de cola en mi habitación, y podíamos estudiar sin oírnos. Pero cuando queríamos tocar a 2 pianos, entonces yo tocaba en mi piano, abríamos todas las puertas y él tocaba, como estar él allá y yo por acá. Pero sí, empezamos a atacar a 4 manos desde entonces. ¿Y cómo es la situación con los vecinos en una ciudad tan musical? No, en esa ciudad tan musical a mí me sacaron 5 veces de un apartamento, de 5 apartamentos en un año. Los vecinos me dejaban notas, me mandaban la policía, que porque estaba tocando a la hora de la siesta. Ni siquiera era pues muy tarde por la noche. Pero muy de buenas este último apartamento que estábamos con los 2 pianos era como encima de un depósito, unos almacenes, entonces nadie molestaba. Pero me hice 5 movidas en la ciudad musical del mundo porque no querían oír mi piano. ¿Y qué piano tenías? Un piano que era de Lía Montoya, que me lo prestó de cola a Steinway americano, muy ¿Americano? Bueno. Sí, muy bueno. Curioso. Sí, curioso que ya tenía, sí. Hablemos de pianos. ¿Con qué piano te sientes tú más cómoda? Sí, yo creo que obviamente un Steinway, pero para mí la comodidad es que cante, que yo pueda cantar, que sea muy parejo. Yo tengo la fortuna que don Diego Echavarría me regaló, cuando yo gané un premio en el concurso Claiborne, él estaba muy orgulloso y me mandó un telegrama que me regalaba un piano de cola. Entonces yo compré ese piano en Hamburgo. Entonces yo tengo un Steinway alemán de, ¿cuántos son? 6 metros, ¿qué? 6 pies, 4 pulgadas. Es chiquito. Y después aquí en Bogotá compré un piano Steinway americano, también del mismo tamaño. Una señora alemana, curiosamente, estaba vendiendo un piano americano, y entonces tengo mucha suerte.
los dos instrumentos y me encantan los dos. Pues en Estados Unidos siempre se tocó el piano americano, el Steinway americano. Cuando el piano Steinway americano es bueno, eso no hay quien lo... porque se puede hacer de todo, te da oportunidad de tocar muy fuerte sin que sea golpeado, te da como más opciones. En cambio el alemán no se deja golpear, hay que pedirle permiso, hay que consentirlo, pero también tiene mucho poderío. Entonces los dos, cuando son, bueno, en Viena, claro, estaba estudiando siempre, el profesor tenía el piano Bösendorfer, que es un piano muy lindo, el piano más duro que ha existido en el universo. Y entonces ahí era donde yo notaba que mis dedos no tenían fuerza, no había cómo hacer sonar ese instrumento, qué horror. Pero lo más común sí es encontrar Steinways, ¿no? En las salas de conciertos. Sí, pero en esa época en Viena, en muchas salas de concierto y en la Academia de Viena era Bösendorfer, sí. Y yo conocí los dueños de la fábrica. ¿Y eso a qué te obligaba o qué aprendiste de enfrentarte a un instrumento que era más duro, más? Sí, no, que hay que saber, a veces me ha servido mucho con los alumnos, porque que están acostumbrados a estudiar en su casa y que ese piano es muy leve y que todos tienen que aprender. Ayer estaba hablando con alguien que yo creo que los pianistas somos los únicos que nos muestran un piano por la mañana y tenemos que tocar ahí por la noche. Ningún otro instrumentista acepta tocar. Si yo a un clarinetista, saxofón, flauta, por la mañana le digo, mire, este es el saxofón o la flauta con que van a tocar, y no pueden. A nosotros nos toca, entonces es urgente poder tocar en un piano duro, cómo hago con el cuerpo para no engarrotarme, cómo tocar cuando es muy leve, cómo manejar esto. Y eso me sirvió con esas clases con el profesor, porque es que no sonaba, es que era con martillo, había que darle... Entonces ahí cogí un poquito de músculos, sí. Mis hermanos dicen que yo no me casé porque que si se me acercaba algún joven que yo les decía, no, con el quinto dedo. Porque yo me sentaba en la mesa y yo con el quinto dedo, por eso, claro, cualquiera se le iba a hacer fría, tan. Bueno, y de repertorio, pues yo he visto tus grabaciones, que tienes grabaciones de Beethoven, Ginastera, Turina, Albéniz. Es como el repertorio en el que te moviste o te has movido mucho, ¿no? Sí, y fue... ¿Por qué esa identificación con eso tan particular? A ver, Beethoven, pues por mi experiencia en Viena y por la preparación que tuve que hacer para presentarme al concurso Beethoven, que el profesor fue el que me... Y después del trabajo tan duro que fue llegar y aprender el estilo, resulté, sí, enamorada del estilo clásico, del Haydn, Mozart, y que él como lo enseñaba de bien. Él también enseñaba la música francesa maravilloso, él tenía un sonido muy lindo. Entonces mi estudio allá, pero yo allá toqué mucho Schumann, yo toqué los Tagesspiele, yo toqué la Fantasía, todas obras muy grandes y las toqué en concierto, toqué bastante Debussy, sí, como Bach bastante. En 1968 me invitaron a tocar Noches en los Jardines de España en Washington con la Sinfónica Nacional, el maestro Guillermo Espinosa. Y entonces él dijo, pues qué bueno que fueras a Santiago de Compostela a trabajar con Alicia de la Rocha, que estaba empezando a surgir como la gran pianista de la música española, y ella me oyó en el concurso Claiborne, ella era jurada. Entonces hice el viaje a Santiago de Compostela a estudiar con ella, pero fue el primer año que ella ya no volvió a Santiago de Compostela, por lo que estaba dando conciertos por todo el mundo. Estudié con el maestro Antonio Iglesias. Y era de música española ese año y de música del siglo XX. Yo llevé las de Bartók, las improvisaciones. Es una obra bellísima que las estaba tocando mucho. Y yo no sabía, yo ignorante pensé que Albéniz era Sevilla, Granada, ¿no es cierto? Que uno en la música española que oyera
los pasodobles y en fin, yo no sabía qué hacer y alguien sugirió que tenía que ser algo de Iberia. Entonces yo escogí lo más cortico, el puerto. Bueno, con eso llegué yo allá. Y en la primera clase oí a una pianista española, Elisa Ibáñez, tocando Almería. Y es como si me hubieran hecho así como un hechizo. Yo no podía creer. Y otro colega tocó Albaicín. Y de ahí nació ese interés y ese amor por la suite Iberia y por Granados también, que toqué algunas de Goyescas. Yo antes sí había tocado, pero como les digo, sí, Sevilla, los que enseñaban. Iberia no se conocía en realidad, una obra monstruosa que solamente la señora de la Rocha la tocaba. Pero yo después de oír esas piezas que oí de estos jóvenes españoles, empecé una por una. Primero Almería, después el Albaicín, después el primer libro, y así hasta que me la aprendí toda. ¿Será que eso es como el puente entre lo latino Yo y lo creo, europeo? sí. Yo sé que se van a reír y seguramente burlar, pero algo tengo yo, y yo creo que yo fui alguna del harén, pero importante, porque cuando llegué a la Alhambra yo nunca había sentido un impacto igual cuando estaba dentro de la Alhambra, y especialmente en el patio del Lindaraja, que es donde estaba la principal. De manera que algo pasó porque ha sido como un embrujo con esa música, y sí, algo de mi pasado o de otra vida, como les digo, pero es una cosa totalmente opuesta a lo que es un Beethoven, un Mozart. Es que no. Pero en ese entonces, cuando nosotros estudiábamos, estoy hablando de los años 60 del medioevo, nosotros no teníamos cómo oír interpretaciones de nada. Yo no tenía un tocadiscos, como se llamaba eso. Yo no oía discos, entonces, ¿qué hacía uno? Estudiar con la partitura. Y Albéniz marca en detalle cada nota, si la quiere staccato, ligado, la digitación, piano, pianísimo, 5P, 5F, pedal, todo. Entonces, yo oí a Alicia de la Rocha tocarla en concierto y por primera vez eso se oye, es un monumento, pero ya para estudiar ahí no hay referencia. Entonces, el haber estudiado los clásicos y haber mirado la partitura y esta articulación, yo estaba preparada para mirar la cantidad de cosas que pone Albéniz en la partitura. Ahí está todo, yo no tengo que oír a nadie. Él me está diciendo cómo se hace si yo miro la partitura, ¿cierto? Igual era música en ese momento también muy nueva para el repertorio pianístico, Muy ¿no? nueva, nadie la había tocado antes, sí. Creo que, pues, sí, en nuestra época la señora de la Rocha nomás y Esteban Sánchez, pero no se conocía la... Sí, porque digamos, de los 60 para acá ha habido una ruptura muy grande absoluta, de sí. muchos compositores, Sí, de muchos estilos sí. en el repertorio. Bueno, y en cuanto a salas de concierto, ¿qué recuerdos tienes tú como de... Esta es una sala que me parece que es muy especial en cuanto a su acústica, en cuanto a su ambiente. ¿Qué buenos recuerdos tienes de otras salas? Me está dando como dificultad acordarme de otras salas, así que como que no. ¿O qué marca el momento en un concierto también? ¿Cuál es un concierto memorable y por qué? Sí, para mí, primero que todo el instrumento, claro, ¿no es cierto? Un instrumento. Y me acuerdo tocando el cuarto concierto de Beethoven en Berlín. Voy a chicanear porque tengo que... un Steinway alemán de lo más lindo que yo he tocado. Ese piano, yo tengo un recuerdo de ese instrumento como algo mágico, que se dejaba acariciar, que se dejaba
muy lindo instrumento y me habían ofrecido un Blüthner también, pero yo escogí este. Y otro también también para chicanear, en el Lincoln Center, estrené, pues fue de los primeros conciertos que se hizo con un piano nuevo que habían adquirido. Y toqué un concierto de un compositor sueco, Stenhammar, y el segundo concierto. Muy bonito concierto, bello, con la American Symphony. Ese piano era espectacular, eso sí, como que se saboreaba uno el instrumento. Sí, entonces esos recuerdos son más como con el instrumento que con la sala o con la acústica. Conectando con lo que hablábamos ahorita del repertorio español, pues tú has hecho varias grabaciones para el Banco de la República en una labor, creo que conjunta, de recuperar para el público un repertorio que a veces se ha quedado en partituras. Sí. Si no es Emilio Murillo, varias cosas de Luisa Calvo. Acevedo Bernal, pues, sí. ¿Cómo ha sido ese? Pues yo creo que es un reto, como de dejar una versión grabada como referencia, y cómo se ha nutrido de esa experiencia con los clásicos, con el repertorio español. Sí, el reto para mí de tocar música colombiana es más grande de lo que te puedes imaginar, por lo que mi papá tocaba la música colombiana, música andina como nadie, pues en la flauta. Bueno. Entonces, y a mí me tocó crecer oyendo a Oriol Rangel tocando el piano. Y oír a Oriol Rangel y luego sentarse uno a tocar una obra de Oriol Rangel, pues no, pues qué pena, pero no me da. ¿No? Era un pianista, este señor, absolutamente espectacular. Entonces, eso es lo que yo tengo en el oído. Entonces, cuando yo empecé a tocar música colombiana, no daba la talla, no, de lo que yo tenía pues acá en mi oído con Oriol Rangel. Pero ha sido una experiencia muy bonita y cada vez me he acercado más. Yo creo que mi papá estaría muy orgulloso, pero creo que no he llegado a tocar así como tocaba él, la música colombiana. Pero ahora estos pasillos de Oriol Rangel me encantan, y porque él era pianista y escribe para un instrumentista. Ahora estamos haciendo en EAFID un festival pues, donde casi todos los estudiantes van a tocar música de Calvo, porque solamente se conoce el intermezzo, que Malva Loca, que no sé qué. Entonces sí, tenemos 25 pianistas todos tocando obras distintas. El año pasado se hizo con otro compositor, me disculpan que no me acuerdo, pero se está haciendo mucho y lo estamos gozando y estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Hay un problema y es que los jóvenes no encuentran partituras. El banco tiene muchas partituras que uno puede bajar, pero es muy difícil conseguir las partituras para que toquen. Ese es uno de los grandes retos. Sí. Y bueno, es una tarea en la que creo que aquí hemos hecho conciencia, pero vemos el Everest al frente nuestro. Exacto. Realmente. Y mucha partitura de compositor colombiano se perdió porque no había como esa cultura de guardar las obras, no había editoriales. No es cierto, tampoco. no, la publicaba un periódico, no era el siglo XX. Había revistas que publicaban. Las revistas, exacto, y entonces de ahí. Ahora, también lo que pasa con la obra de los compositores colombianos es que los copistas la copiaban y muchas veces hay errores. Entonces, ¿a dónde está la partitura original para ver si es un error? Ya uno tiene, yo cuando hice el disco de Emilio Murillo, tuve la fortuna de tener aquí conmigo al Fernando León, que es una autoridad en la música colombiana, es una enciclopedia, y entonces me sugería si de pronto había cosas que estaban erróneamente copiadas. Entonces, pero se está haciendo mucho también, y en EAFID se hizo un concierto con obras de Adolfo Mejía, pero tiene cosas, pero bellas, que nunca se han tocado. Es un inmenso reto. Yo no sé hasta qué punto también haya gestos
musicales que son difíciles de transcribir. Un poco lo que, no sé, me imagino lo que mencionabas tú de Oriol Rangel, que una cosa es cómo se toca y Claro. otra cosa es Sí, sí. la milésima de segundo Sí, sí, sí. del pulso. Pero ya los jóvenes, los pianistas, porque si hablamos de los que tocan la lira y el tiple y todo eso, hay unos jóvenes espectacularmente talentosos y que se está haciendo muy bien. En el piano ha tomado un poquito más de tiempo, somos un poquito como más cuadraditos, como Además más de tiesitos. regreso, ¿no? Porque estamos hablando de Luisa Calvo, de Adolfo Mejía. Sí, sí. Como que nos alejamos Sí. y nos toca Ahora volver otra vez al volver, repertorio. sí, es que no se tomaban como tan en serio y son unos músicos, una pianista que ha tocado, Teresita, ha tocado mucha música colombiana, Ruth Marulanda, una pianista espectacular para la música colombiana. Y también pues me tocó crecer con Jaime Llano González y no, es que ha habido, en la música colombiana ha habido gigantes que los estudiantes hoy día no los conocen. Claro, era otra época y las grabaciones escasas. Sí. ¿Cómo ha sido volver a Colombia? Mira, yo nunca me fui. Yo estuve 46, yo estuve 52 años fuera de Colombia, pero siempre estuve viniendo, siempre tocando. Yo es que de verdad que sí he sido muy afortunada. Hoy día ningún joven pianista tiene las oportunidades que yo tuve de llegar a Colombia y que el maestro Olaf Roth me llamara a Medellín a preguntarme qué concierto estudió este año para que lo toquemos. Ahora los jóvenes están locos por tocar su concierto y no tienen donde. A mí el maestro me llamaba y entonces yo todo el repertorio lo toqué con la Sinfónica de Colombia, con el maestro Roth. Eso pues una lotería con la Sinfónica en Medellín. Y por la muerte de mi mamá, entonces yo seguía viniendo con más frecuencia para estar con mi papá, para acompañarlo. Y después mi papá se casó otra vez y entonces ya yo venía para estar con el nuevo bebé. Y entonces daba siempre clases y conciertos. Nunca me fui y yo sí sabía que el momento que yo me retirara, yo me quería venir a vivir a las montañas antioqueñas. Y allá estoy. ¿Con tus perros? Con perros, sí. Nunca había tenido perros. ¿Cómo ha sido encontrarse con los estudiantes colombianos? Sí. Y digamos de esa experiencia de estar en Estados Unidos, ¿cuántos años estuviste en Vassar? Yo estuve allá 36 años. Wow. Sí. Y fuera de eso, 7 años más en la Juilliard. Yo viví como 40 y no sé cuántos años en Nueva York. Mira, en el college donde yo daba clases no era un conservatorio, sino era un college de humanidades. Y la música era uno de los, se podían graduar en música y llegaban pianistas muy bien preparados. La mayoría no iban a seguir con la música, pero querían darse 4 años a tener conocimiento de la literatura, a estudiar el instrumento, a hacer música de cámara y después hacer otra carrera. Algunos sí siguieron con la música, cantantes y pianistas, violinistas todavía están en la profesión. Pero claro, mi contacto era más que todo también con la Juilliard, con todo lo que entraba a la escuela de música. Y por la única razón por la que el nivel nuestro no es como de nivel internacional, perdón, es porque no empiezan desde más pequeños con la misma seriedad que lo hacen cuando van a la universidad. Ya es muy tarde. Y es tarde simplemente por cuestión física, porque para enseñarle a la mano el movimiento y el brazo y el cuerpo es como un atleta. Nadie va a volverse un atleta profesional a los 17, 18, 19 años, ya no. Entonces eso es lo que a veces no se tiene en cuenta. Por eso en este momento los asiáticos son los que están mandando la parada,
porque desde los 4 años están estudiando 5 horas diarias. Ponga a un niño de nosotros de 4 o 5 años a estudiar y 5 horas al día y la pataleta, pues no, y no hay quien se siente a cuidarlo, quien lo guíe. Allá las mamás, cuando el niño tiene mucho talento, ahí está la mamá, ahí está la abuelita estudiando 4 o 5 horas. Entonces desarrollan esto y ya después sí tienen el talento para la música. Que digo yo que afortunadamente no todos tienen la misma sensibilidad, porque en este momento hay como 60 millones estudiando piano. Tendríamos que dejar todos de tocar el instrumento. Pero en la parte física dominan el instrumento de una manera desde muy jóvenes. Nuestros muchachos tienen mucho talento, pero están atrasados en esto, en lo físico. Pero lo que me ha tocado a mí desde que yo llegué a Colombia, eso de que somos indisciplinados, no me ha tocado con ningún alumno, nunca. Otra cosa que nos falta es que nuestros muchachos estudian y trabajan, o para ayudar a la casa, o para ayudarse, para pagar. Entonces, esto de la música son 8 horas diarias de estudio, mínimo, y no las tienen. Y no es porque no lo quieran hacer, sino que no pueden. Tienen que trabajar, tienen que dar clases, tienen que acompañar. Me parece muy bien que lo hagan para los pianistas porque les sirve, pero eso les quita mucho tiempo. No tenemos el lujo que tuve yo de sentarme al piano 8 horas al día. Claro. Y eso marca una diferencia, y hoy día con mayor razón por lo que les digo del estudiante asiático. Pero es increíble porque en los últimos años varios de tus alumnos han estado en la programación Sí, del banco. no, y es que tienen un talento y son fantásticos. Y es que son de una disciplina estos niños, y verdaderamente son todos hijos putativos míos, porque además son unos seres únicos y muy trabajadores, y todos han tenido que luchar, no solamente pues con el estudio del piano, sino con lo demás que tienen que hacer. Hablemos un poquito del repertorio de mañana, las variaciones de Abeli. ¿Te acuerdas cuando abordaste esta obra, este monumento? Este es un monumento de la literatura pianística. Anton Diabelli compuso un vals y lo mandó a todos los compositores de la época en Viena para que compusieran una variación, y él iba a tener un libro con 50 y pico variaciones de cada compositor. Beethoven no le llamó mucho la atención el vals es muy sencillo. Empezó a hacer bosquejos, y hizo algunas variaciones, pero después ya les perdió el interés, yo creo, y terminó la Misa Solemnis, terminó la Opus 110, la Opus 111, y después volvió. Y lo que Beethoven ha hecho de este vals es verdaderamente extraordinario, porque como el vals no tiene tanto como para hacer variaciones, entonces él coge o las 3 primeras notas, o la tonalidad, o el acompañamiento, y hace un monumento de cada cosa. Son 33, varias hay unas en mi bemol, en do menor, pero el vals es en do mayor. Hay unas muy corticas de 2 minutos, otras un poquito más largas, y deja las más espectaculares para el puro final. La 31 la comparan mucho con una de las últimas de las variaciones Goldberg de Bach, y tiene una triple fuga, la número 32, ya cuando uno está muerto. Y no se toca tanto, yo creo, por lo que son largas. El público tiene que estar concentrado como 55 minutos, pero le contaba a Mauricio que la toqué ayer en Manizales y antes de ayer en Pereira, y una concentración del público que me dejó asombrada, de verdad, muy bonito, muy bonito. Y las empecé a estudiar en Viena cuando mi profesor quería que yo me presentara al concurso Beethoven, y entonces
me sugirió que las empezara a estudiar. Entonces las empecé a estudiar hace la módica suma de 60 años. Y anoche dije que todavía no me las sé. Y cuando te invitamos a abrir esta temporada, yo creo que de inmediato dijiste que querías tocar Sí. las variaciones. Pero después nos quedamos hablando y esperando como un par de meses Sí. a que escogieras la primera obra del programa. ¿Cómo fue esa escogencia y por Muy qué este difícil, Haydn? muy difícil, porque ante semejante monumento, ¿con qué empieza? En la época en que yo toqué el recital, las variaciones de Abeli era parte de mi grado. El concierto que yo di de mi debut en Viena, yo empecé con una sonata pequeña de Beethoven, la opus 79, Sol mayor, que es muy cortica, extremadamente difícil, parece muy sencilla, pero por lo mismo que les decía antes, bueno, y después toqué las variaciones de Abel, intermedio. Después toqué un nocturno de Chopin y después toqué la segunda sonata de Chopin. Eso es una... Después fuiste al hospital. Sí, más o menos. Sí. Entonces yo pensé que tal vez una sonata clásica pues también hubiera podido ser la opus 79, pero me encanta tocar Haydn y esta la toqué mucho en Viena también en mi época de allá, es en si menor y es como alegre y bonita para como que descansen un poquito y ya luego meterse en el mundo de... Tienen que concentrarse. Sí. Y yo te conté lo que me pasó cuando las toqué aquí en Bogotá. No. Se te olvidó. ¿Se me olvidó? Cuando inauguraron el auditorio de la Universidad Nacional, el León de Grey, los estudiantes protestaron que porque los conciertos eran para la élite, que se necesitaban colegios, que se necesitaban hospitales, y el auditorio lo iba a estrenar Rostropovich, casi nadie. No lo dejaron tocar. Los estudiantes protestaron y no se pudo hacer. Después de varias semanas ya se empezaron a hacer conciertos con artistas colombianos, creo que tocó Carlos Villa, no sé quién más, y después yo toqué y yo ofrecí las variaciones de Abel. Yo empezaba con una sonata larguísima, la opus 7, que dura como 20 minutos, esa era mi primera parte, y después las... Cuando empecé la opus 7 ya iba como terminando el primer movimiento cuando hubo una explosión. Y la gente gritó y muchachos gritaron y se tiraron por las sillas y la gente se empezó a parar. Y yo dejé de tocar y yo dije, pues un auditorio nuevo, pues hay un cortocircuito, unos bombillos explotaron, y algún daño eléctrico, y me quedé sentada. La gente toda se había salido y entonces se quedaron en las puertas y miraron que yo me había quedado sentada, entonces volvieron a entrar, tosiendo mucho porque sí había humo y todo eso, y se sentaron y volví a empezar el concierto y toqué todo el concierto. Entonces el amigo del alma, Hjalmar de Greif, que era el director de cultura en ese momento de la universidad, entonces dijo que yo era la Policarpa Salabarrieta del piano por lo que no me había, porque no había salido corriendo, pues que muy, ¿no? Y yo le dije que más bien yo debía tener el título del retraso mental más grande del universo, que no se me pasó por la mente que era una bomba, sino que era un bombillo que se había explotado. Rostropovich terminó tocando. En la casa de Fernando. Sí, en la casa en una casa terminó dando el recital. Sí, sí. Muy bien. La diferencia entre un recital de cámara, como el que vamos a tener mañana, y un concierto con orquesta, ¿cómo aborda uno esos dos eventos que son tan musicales pero tan distintos? Sí. A ver, la primera respuesta es un poquito como medio boba, y es que un recital uno tiene que tocar un programa muy largo, en cambio un concierto para piano son 30 minutos y ya se puede uno para la casa.
No, la preparación es igual, claro que es tan importante el director, que el director, que haya empatía, que el director lo respete a uno como músico y que acepte algunas sugerencias musicales. A veces los directores quieren hacer las cosas a su manera y aquí es como hacer un poquito música de cámara, que tienen que ceder. Muy pocas veces en la larga carrera he tenido directores que no están de acuerdo o que no quieren hacer algo que yo quiera hacer y son 100 contra 1, entonces le toca a uno aceptar. Pero ese trabajo es muy bonito con el director y sentirse uno cómodo. Obviamente con mi cuñado, que hicimos tantos conciertos, eso era una delicia porque ya veníamos muy ensayados de la casa. Y otro director con quien me encantaba tocar acá, además del maestro Rods, claro que era un gran pianista, con el maestro Jaime León, que era un gran pianista y un gran amigo. Entonces, eso es muy agradable, un concierto con la orquesta y con los músicos de la orquesta. Y sí, un recital pues más, es más largo, más duro, más difícil. ¿Sí? Claro, cuando uno está tocando solo puede pasar cualquier cosa y bueno, uno ahí más o menos se defiende como pueda. Con la orquesta no puede pasar nada, pues aquí hay que estar ahí o estar ahí. Sí. Muy bien, tenemos unos minutos para preguntas de ustedes. Aquí hay micrófonos para que queden grabadas las preguntas en el video que estamos haciendo. Adelante. Maestro, muchas gracias por compartirnos su experiencia como pianista. Quisiera preguntarle su percepción de otros intérpretes de piano durante el siglo XX, algunos encuentros con ellos o en las diferentes interpretaciones que de alguna manera es lo que caracteriza a los intérpretes de piano. Si pudiera compartirnos de pronto cuáles son esos a quienes más ha admirado durante su trayectoria como pianista. Mira, muy buena pregunta. Por mi estadía en Viena especialmente. Bueno, primero, como les mencioné, que mi profesor en Kansas cuando yo era niña era cuñado de Rubinstein. Entonces, no creo que esa relación haya tenido nada que ver, pero fue un pianista que toda la vida me impresionó por la belleza de su sonido, por la belleza de hacer música. Era impresionante y a veces le fallaban notas y no importaba absolutamente nada. Era la manera de hacer música que yo no he vuelto a ver nadie sentado en un piano haciendo música con ese goce. Siempre fue como una influencia y tratando de, pues uno no puede, si uno pudiera sonar como ellos, que rico, pero sí como lecciones de cómo respirar. Algunos más viejos que sí alcancé a oír fue a Cortot, Alfred Cortot, cómo hacía una frase musical. Hoy todavía tú pones un disco y lo oyes tocar y es que se queda uno como, sí, como desbaratado de la emoción, cómo hace una frase, cómo canta, y luego inmediatamente toca todas las notas sucias y a uno no le importa nada, que siga haciendo música tan linda. Y de los más jóvenes en Viena, pues ya no son jóvenes, ya somos, también me tocó la experiencia de ver a Alfred Brendel antes de que fuera lo famoso que se volvió. Y curiosamente con Brendel me ha gustado muchísimo más escucharlo en persona que sus discos. No sé por qué encuentro como una distancia cuando él está haciendo un disco. En cambio, lo oí muchísimo y hicimos una amistad muy bonita también. Después él se fue a Londres y lo escuché muchísimo. Y de los más jóvenes, pues es que hay muchos. Está Mary Pariah, también lo conocí jovencito, magnífico músico. Emmanuel Ax, que estaba en la Juilliard en la época que yo estaba, que tuve también, como se darán cuenta, es que he sido muy afortunada, amiga de, y oírlo tocar a Itzhak Perlman, el violinista, cuando estábamos en la Juilliard. Entonces tener ese contacto con esa gente
en vivo y en directo fue muy especial. Rudolf Serkin, cómo tocaba ese señor, sobre todo los clásicos. Toda esta gente que oí en vivo y en directo, en Viena, hay muchos, sí. Y ahora los jóvenes, sí, hay jóvenes extraordinarios, pero una manera de hacer música un poquito distinta a los más viejos. Y yo ya me considero, pues no es que ya me considero, no, musicalmente también me considero vieja porque me parece que todo se está tocando demasiado rápido y no es necesariamente porque yo no lo pueda tocar así de rápido, o a lo mejor es por eso, pero inclusive directores cuando dirigen una sinfonía de Beethoven, por favor, con la Filarmónica de Viena, de Berlín, porque yo tengo la suscripción, sí. Y yo oigo los conciertos y a veces digo, pero yo no sé si ya estoy vieja, todo es como tan rápido, pero hay muchos pianistas buenísimos, buenísimos. Bueno, maestra, un placer poder escuchar sus experiencias y mi pregunta es, ¿cómo es el proceso espiritual e intelectual desde el punto cero a abordar un concierto, enfrentarse por primera vez a la partitura, hasta el momento en que te sientas ante el auditorio a presentar el concierto? Sobre todo en estos conciertos que son tan extensos, que duran una hora, un poco más, para trabajar asuntos básicos como la concentración y sobre todo la memoria, ¿no? Como sí. Para poder, digamos, como afrontar y, digamos, darle el respeto y la calidad a la música tan extensa, o sea, como intelectual y espiritualmente, ¿cómo te preparas tú física e intelectualmente a abordar este tipo de repertorio? Eso es un proceso que sigue, porque uno como estudiante, obviamente, y con la guía del maestro que le está mostrando la obra y que le está enseñando y cómo memorizar y el significado, el carácter, en este caso, de las variaciones, que 2 minutos es muy bonito y muy juguetón y luego es una cosa muy intensa, lo sigue uno aprendiendo el resto de la vida y desafortunadamente entre más aprende uno, más descontento queda como uno lo está tocando porque uno lo quiere cada vez mejor. La concentración yo creo que tiene mucho que ver con la forma como uno ha estudiado, cómo se memoriza, porque es que la memoria es auditiva, la memoria es muscular, la memoria es espacial, pero eso todo te ayuda, pero lo más importante es aquí en la cabeza tener todo. A veces, ahora que estoy tocando la obra otra vez, por ejemplo, la memoria muscular, hay unos pasajes que yo pienso que ahora para mi mano podría tomar otra digitación y el cuerpo no me ha dejado. Cuando la toco en público tengo que tocarla con la misma digitación, entonces hay ciertas cosas que ya son como parte de uno, pero lo que sí es maravilloso es cada vez que uno lo estudia, como descubrir tantas cosas que uno de joven pues tal vez no las había visto, no las había entendido. No se vuelve fácil, se vuelve cada vez más difícil, más difícil. Y yo estaba hablando con mi hermano y he contado esto porque es muy de verdad. Yo le decía a mi hermano, la memoria, por Dios, esto está todo en el disco duro, pero es que está ahí. Cuando yo las retomé hace como 3 meses, están ahí, dice uno, qué cosa. Pero ya cuando las va uno a tocar, entonces, dice mi hermano, el sistema operativo está lento. y es la verdad, como que llega uno un nanosegundo más tarde de lo que quería. Pero sí, un concierto de este largo no se puede tocar si uno no está acostumbrado a estar en el piano horas y horas, bien. Aquí, claro, con la energía que se da en un concierto, ayer alguien me decía, y usted debe hacer mucho deporte, porque tiene tanta energía. No, la energía es la que uno consigue estudiando el instrumento y tratando de dar el máximo
y yo espero que les guste porque es una obra que amo. Y cuando estoy un poquito nerviosa digo, bueno, yo la amo y he gozado estudiarla. Si no les gusta, pues de malas. Con perdón tuyo. Porque ¿qué más puedo hacer? Sí. Y leyendo sobre la obra y ya pues uno ya cada vez conoce más sobre Beethoven y su manera de trabajar y va descubriendo, como les dije antes, cómo con 3 notas hace una variación espectacular. Dice uno, pero ¿cómo es posible? Entonces me la gozo más porque sé más de cómo se hizo. Maestra, ¿recuerda de los pianos que tocó en Berlín y en el Lincoln Center, la marca? Y fuera de eso, ¿no le parece que también es el momento para que usted acaricie las notas del maestro Oriol Rangel con sus obras colombianas? Y si en sus últimos ratos de maestra para los muchachos que hoy en día son sus alumnos, ¿hay alguno que interprete la música colombiana? Sí, como dije antes, todos están tocando música colombiana. Primero, porque hay una historia muy interesante sobre la música colombiana y con Oriol Rangel, que él era pianista, él tocó Beethoven, él acompañaba a los grandes solistas que venían a dar conciertos en el Teatro Colón, él los acompañaba. Cuando él se iba a graduar del conservatorio, en su programa de grado incluyó obras de él. Y el comité le dijo que para el examen de grado no aceptaban música colombiana. Eso hace muchos años ya. Entonces Oriol Rangel dijo, no me graduó, y no se graduó. Ahora todas las universidades exigen que en el programa de grado se haga música colombiana y no solamente nuestra música que conocemos de los compositores de que hablamos, sino también de compositores contemporáneos que están escribiendo ahora. Y al principio parecía como, bueno, sí hay que hacerlo y siempre les ha gustado, pero ahora sí hay muchísimo interés por hacerla y siempre me piden partituras y han estado oyendo los discos y quieren, porque como dijimos antes no se consiguen partituras, pero hay mucho entusiasmo ahora, sí, mucha seriedad con eso. Y de los pianos que menciona, el del Lincoln Center era un Steinway americano y el de Berlín era un Steinway alemán. Sí. Gracias. Buenas noches, maestra. Bueno. Mi pregunta va con respecto a, ahorita pues mencionaba, nos daba algunos consejos en cuanto al aspecto de la memorización y la concentración en el instrumento. Me gustaría conocer desde su perspectiva qué otros aspectos usualmente se trabajan en general, porque pues usualmente uno aborda una obra y en algunos momentos tiene un objetivo, digamos, técnico en algún pasaje, en algunas ocasiones uno estudia con un objetivo de memorización, como usted mencionaba, en otros el objetivo tal vez es realmente ir hacia la música. Me causa mucha curiosidad y mucho gusto cuando usted menciona el hecho de que se pueda hacer cantar el piano. Sí. Entonces me gustaría tal vez que ampliara ese bonito concepto del canto con el instrumento y si, digamos, al abordar una obra, lo aconsejable sería, si, digamos, tomarla como voy a resolver un aspecto, luego voy por otro, o es mejor mirarla, tratar de abarcar, digamos, todos los requerimientos que ella tiene musicalmente, técnicamente, interpretativamente. Es que sí, es una buena pregunta. Yo he luchado mucho con algunos alumnos porque a veces se cree que para poder aprender bien la obra hay que memorizarla. Y yo digo que si uno la memoriza mal, ya perdió mucho tiempo. Que la memoria tiene que ir de la mano con el entendimiento, con la comprensión de la obra
con el fraseo, con la digitación, con el pedal, todo va de la mano con el objetivo de hacer música. Entonces, leerla se puede leer y empezar a mirar detalles de articulación, de dinámica, el fraseo, en fin, tantas cosas para uno entender la forma, si estoy tocando una sonata, ¿no es cierto? Si el primer tema, el segundo tema, en fin, entender todo eso cuando se está empezando a leer la obra de una vez y poco a poco, a medida que tú vas trabajando este fraseo, cómo suena, así no me suena, esta digitación, en fin, empezar a poner digitación. Y a veces uno pone digitación cuando toca la obra muy lento y después cuando la va a tocar rápido no le funciona. Entonces, todo eso, que esté muy consciente, estas 8 notas van a ser rápidas. Entonces, se pueden estudiar esas 8 notas, a ver qué digitación les voy a poner, pero todo eso antes de memorizar. Con eso ya se memoriza todo como el paquete completo, con el uso del brazo, qué tengo que hacer, entender el concepto de la obra, entender la dinámica, entender el porqué, por lo menos lo que vemos en la página. Y después todo eso se va memorizando, porque cuando memorizan equivocado, después es muy difícil quitar ese, ya está en el disco duro. Entonces, sí, y a medida que tú vas tocando la obra, entonces ahí le vas descubriendo, es que son años y años, y si dejas una obra un tiempo y la vuelves a tomar, descubres que, ay, esto podría sonar así. Siempre está uno cambiando un poquito y tratando de entender más, que es lo que he encontrado ahora con las Diabelli, después de, yo creo que hacía como unos 20 años no las tocaba, las toqué muchísimo, que las toqué para mi grado, para mi debut, un concierto en Nueva York, para cosas importantes de mi carrera, usé la obra. Y después de 20 años ahora veo una cantidad de cosas como que, ya entendí. Maestra, por último, digamos, algún consejo para poder realmente conseguir lo que usted menciona, cantar con el instrumento, ¿cuál podría ser? Sí, pues ensayar. Primero que todo, tú tienes que saber cuando estás tocando el piano el peso, qué peso estás poniendo, estás apretando o simplemente el peso de tu brazo, ¿no es cierto? Es que con que tú hagas así y sueltes desde acá, el piano no te va a sonar tan bonito porque suena el golpe, ¿no es cierto? Si tú sueltas así. Pero si este mismo peso de muy cerca, entonces tienes que ensayar. Entonces de muy cerca tienes el acorde acá y todo esto, así hasta el fondo, que tú sientas nunca un golpe. Hay alguna obra contemporánea que te pide cuando te dicen martelato, entonces sí, taca, 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 taca. Esto es otra cosa por el carácter. Pero tienes que ensayar, ¿sí? Un ataque muy lento, pero muy cerca a la tecla, con todo el peso del brazo. Eso es, sí, como jugar y mirar cómo te suena bonito. ¿Sí? Bueno, pues Blanca, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estamos felices de tenerte en esta apertura, nuestra temporada 54, y de que hayas estado también en Pereira y Manizales, donde sabemos que el público agradece Respondió este tipo tan de bonito, conciertos. muy bien. Ustedes muchas gracias por venir. Muy invitados al concierto de mañana los que tengan boletas, porque desafortunadamente ya está agotado. Y muy invitados al resto de nuestra temporada. Feliz noche, muchas gracias. Gracias.